Hola amigas y amigos del canal. El día de hoy les llevaremos un pasaje de la historia mexicana que hizo que se estremeciera la población y otro ejemplo de lo peor que puede llegar a ser el ser humano. De los asesinos seriales que en México existieron y existen, hay algunos que sobresalen por su crudez y salvajismo, pero que también conlleva a entender el momento y las causas que los llevaron a ello, en muchos casos. Y un ejemplo es la tamalera, apodada así porque vendía tamales, y su crimen uno de los más violentos. Para entender mejor el comportamiento de esta mujer, debemos entender que venía de Tequixquiac, en el Estado de México, y en esa época, finales de los 70, llegó a la capital, como antes se le decía muy común, a la Ciudad de México, con sus hijos, ya que se había divorciado de su esposo de infidelidades, maltratos, y pensó que ahí, en la capital, podría rehacer su vida. Ella, muy activa y jefa de familia, inmediatamente pensó qué hacer para poder mantener a sus hijos y, con recomendaciones de la gente que la conocía, le decían que cocinaba muy rico, así que tomó la decisión de vender tamales. Y en muy poco tiempo se hizo de su clientela y de su fama como tamalera. Le estaba yendo muy bien, y también en el lado sentimental, pues tenía muchos pretendientes. Entre estos, su esposo, que tenía un negocio de cortar el pelo, una peluquería, y ella llevaba a su hijo a cortar el pelo con él. De todos sus pretendientes, escogió a Pablo Díaz Ramírez, quien no lo conocía muy bien, ni sabía realmente cómo era, y fue uno de sus peores errores en su vida, y pronto, muy pronto, lo pudo descubrir. Se casaron y al principio todo iba bien. Él en la peluquería y ella vendiendo sus tamales, hasta que en unos meses después él dejó de estar yendo a la peluquería. Le ponía mil pretextos. Se sentía mal, quería ayudarla, no quería que estuviera sola, etcétera. Y de pronto un día dejó la peluquería y se encargó supuestamente de ayudarla. Esto para que no tuviera tanta carga de trabajo. Ella. Y en el momento que aceptó, se apoderó de todas sus ganancias. Le daba solo 15 pesos para comprar lo que necesitara para poder hacer los tamales. ¿Y de lo demás? Bueno, él se lo quedaba. Y entre golpes, maltratos e infidelidades, obviamente borracheras, pudo entender que no era la persona que la conquistó. Él tenía antecedentes penales, era una fichita en robo, violencia y más, adicto a apostar y a las luchas. Lo que hizo que la gota de agua derramara el vaso fue que quería abusar de su hija pequeña, y a ellos los golpeaba constantemente. Ella ya no pudo más, según su versión, en sus declaraciones, y así empezó esta escena del crimen. En la calle de Pirineos 15 bis, en la colonia Portales, Ciudad de México, María Trinidad Ramírez Poblano vivía junto a Pablo Díaz Ramírez, padrastro de sus 3 hijos y quien se ganaba la vida como peluquero. Ella vendía tamales frente a una panificadora en Ermita Iztapalapa, casi esquina con Emiliano Zapata, según el diario La Prensa. Cansada de los incontables abusos cometidos la noche del sábado 17 de julio de 1971, María Trinidad llevó a cabo lo impensable. Asesinó a Díaz Ramírez. Durante la noche, su esposo golpeó a sus hijos hasta cansarse, después de golpearla a ella, claro, y eso hizo que, sin pensarlo, tenía que deshacerse de él. Y al dormir él, vino todo lo que le había hecho en su mente, todas las vejaciones que tuvo que estarle soportando. Y eso la hizo que en un arrebato de coraje, impotencia y celos, le asestara 4 golpes en la cabeza con un bat de béisbol.
Como suele pasar con muchos asesinos que buscan la mejor manera de deshacerse de la evidencia, María Trinidad descuartizó el cuerpo de su marido con una hacha y arrojó los restos metidos en bolsas a un lote baldío y otros sitios. Estaba cubierto de sangre y ya no respiraba. Dijo que una vez que estaba frío y ya no respiraba, procedió a cortarle las piernas con una hacha, según relatan en el libro Nota Roja de los 70 de los escritores Miriam Laurini y Rollo Díez. El hacha se le había pedido prestado a una vecina de la vecindad que, bueno, pues habitaba en ese momento. Claro que ella, sin saber para qué lo iba a ocupar. Una vez que descuartizó el cuerpo, lo metió en costales en los que guardaba las hojas para preparar tamales y después los tiró en la calle. Una parte de los restos del peluquero fueron encontrados el 19 de julio a un lado de una casa marcada con el número 508 en la calle Sur 71A de la colonia Justo Sierra, al sur de la capital del país. La trabajadora doméstica de la casa había movido los costales pensando pues que se trataban de pollos muertos, pero al ver que se trataba de restos humanos, inmediatamente dio aviso a las autoridades. Como Pablo tenía antecedentes penales por robo y por más delitos, una vez que se tomaron las huellas dactilares del cuerpo, pues fue muy fácil identificarlo. Lo de que los familiares le hayan ayudado, no. Nunca pudo ser confirmado, ya que el yerno como el hijo mayor, tenían pruebas de dónde estuvieron en el momento de los hechos, por lo cual jamás pudo ser comprobado que ellos fueron cómplices. ¿No? El 29 de julio de 1971, María fue condenada a 40 años de prisión por homicidio, violación a la Ley General sobre Inhumaciones y profanación de cadáver. Finalmente terminó purgando 20 años en el Centro de Reclusión Femenil de Tepexpan, Xochimilco y en Santa Marta, Catitla. En 1991 fue liberada. 4 años después, 1995, después murió en Tequixquiac, Estado de México, su tierra natal, su adorada Tequixquiac, a donde regresó tras haber cumplido su condena. De sus hijos, pues no se volvió a saber nada. Hubo varios periódicos y fuentes de información hasta la actualidad que dicen que su esposo lo hizo tamales, hay otro que dicen que aparte de su esposo recogía niños en la calle y los hacía tamales. No. Esto es falso. Es muy falso y muy negativo, pues no hay nada que diga que realmente lo hizo. No hay algo que compruebe esto. No hay pruebas. Solo estas fuentes se aprovecharon de esta noticia para hacerla amarillista y de mal gusto y de esta forma, pues vender, que es lo único que al final de cuentas a muchos les interesa. Como ven, es uno de los capítulos más horrendos que sigue en la historia, estremeciendo por su violencia y muestra la cultura popular y el estereotipo de la sociedad ante las mujeres en esta época, que por ser mujer le dieron la pena máxima y aparte le dieron tanta publicidad al no poder creer que una mujer haya hecho tal atrocidad. Sin importar las causas que la llevaron a este homicidio tan horrendo, solamente la condenaron a la pena máxima. Bueno amigos, esto es todo por hoy y nos vemos en el siguiente video. Cuídense mucho, ya saben, manita arriba y si no te has suscrito, suscríbete. Tocamos diferentes temas de México a través de su historia. Comparte, nos ayuda mucho. Yo soy Angie G y hasta la próxima. ¡Chao! Hola, suscríbete, chao. Te recomiendo México a través de su historia para peques. Ahora sí. Adiós. Chao. Chao.